pocos hombres se atreven a hacerse en voz alta. ¿Y si toda la angustia que cargo todos los días no me está protegiendo de nada? ¿Y si el peso que siento en el pecho cada mañana al despertar no es una señal de que soy responsable, sino una señal de que estoy perdiendo la batalla más importante de mi vida, la batalla contra el miedo? Quédate conmigo porque lo que voy a compartir hoy cambió mi forma de ver todo. Y digo todo, el trabajo, la familia, el dinero, el futuro, pero especialmente cambió algo que yo no sabía que necesitaba cambiar, que era mi relación con el control. Con esa necesidad enfermiza de querer tener todas las respuestas antes de dar cualquier paso. Hay algo que descubrí que muy poca gente sabe, y cuando llegues al final de lo que voy a contarte hoy, vas a entender por qué los momentos más oscuros de tu vida no son el fin de tu historia. Son el comienzo de algo que todavía no puedes imaginar. Déjame empezar con algo que me pasó hace algunos años. Yo era el tipo de persona que organizaba todo. Tenía listas para mis listas. Me despertaba a las 5 de la mañana repasando mentalmente cada cosa que podía salir mal en el día. Y lo curioso es que yo pensaba que eso era ser responsable. Pensaba que preocuparme era mi forma de proteger a mi familia, de anticipar los problemas, de estar un paso adelante. Pero la verdad que me costó años entender es que yo no estaba un paso adelante de los problemas. Estaba viviendo los problemas antes de que llegaran. Estaba sufriendo el futuro en el presente, estaba pagando un precio enorme por algo que todavía no había pasado y que en muchos casos nunca llegó a pasar. Y si tú eres honesto contigo mismo en este momento, si te detienes un segundo y revisas lo que pasa dentro de tu cabeza todos los días, te vas a dar cuenta de algo incómodo. La mayoría de las cosas que te quitan el sueño, la mayoría de los escenarios que tu mente construye a las 2 de la mañana cuando no puedes dormir, nunca se hacen realidad. Pero el desgaste que te generan es completamente real. El cansancio es real, la ansiedad es real. La sensación de que nada es suficiente es completamente real. Y hay algo más, algo que quiero que recuerdes hoy especialmente, porque estamos en un momento muy particular del año. Estamos en Semana Santa, y el Viernes Santo, ese día que para muchos es solo un día libre, para mí se convirtió en el día que más me enseñó sobre la confianza. Porque el Viernes Santo, si lo piensas bien, fue el día en que todo parecía perdido. Fue el día en que los que seguían a Jesús miraron a su alrededor y solo vieron oscuridad, derrota, silencio. Fue el día en que desde afuera cualquiera habría dicho que todo había terminado. Pero nosotros sabemos algo que ellos todavía no podían ver en ese momento. El Viernes Santo no era el final, era la puerta al mayor milagro que el mundo jamás había visto. Y eso que pasó hace más de 2000 años en una colina, tiene todo que ver con lo que tú estás viviendo hoy. Porque a veces tú también estás en tu propio Viernes Santo. A veces estás en ese momento donde todo se ve oscuro, donde las deudas no paran de crecer, donde la persona en quien más confiabas te falló, donde el negocio que construiste con tanto esfuerzo parece derrumbarse ladrillo por ladrillo. Y desde adentro de ese momento es casi imposible creer que puede venir algo bueno después de esto. Pero sigue conmigo, porque lo que voy a contarte a continuación lo cambia todo. Conocí a un hombre llamado Pedro, era carpintero. No el tipo de carpintero que tiene una fábrica grande con maquinaria moderna y 20 empleados. Era el tipo de hombre que se levantaba antes de que saliera el sol, abría las puertas de su taller pequeño, ponía su café en un termo viejo y empezaba a trabajar con sus manos. Amaba lo que hacía. Para él, cada tabla de madera era una posibilidad. Cada clavo, cada barniz, cada pieza que salía de sus manos era algo que iba a durar generaciones. Y eso lo llenaba de un orgullo sano, genuino, del bueno. Pero un día, sin que nadie lo avisara, las ventas se detuvieron. No cayeron poco a poco, se detuvieron. Como si alguien hubiera apagado un interruptor. La gente dejó de comprar muebles. La economía del pueblo donde vivía se contrajo de una manera que él no había visto nunca en sus años de trabajo. Y su taller, ese lugar que él amaba tanto, empezó a sentirse como una trampa. Hizo todo lo que pudo, rebajó los precios hasta el punto de casi no ganar nada. Invirtió en publicidad que no le generó ni una sola venta. Cambió los diseños, hizo cosas más modernas, más económicas, más prácticas. Nada funcionó. Y llegó una noche de esas que uno no olvida nunca, en que Pedro se quedó solo en su taller. Las máquinas apagadas, el olor a aserrín mezclado con el silencio. Las herramientas colgadas en la pared como testigos mudos de todo lo que había construido y de todo lo que sentía que estaba perdiendo. Y en ese momento, en ese punto de máxima oscuridad, Pedro hizo algo que yo nunca olvidé cuando él me lo contó años después. Se arrodilló en el suelo de madera de su propio taller y dijo en voz alta, con la voz quebrada pero firme, le dijo a Dios: yo ya no sé qué más hacer.
He intentado todo lo que está en mis manos. Guíame tú, muéstrame el camino, porque yo ya no lo veo. Esa semana, sin que Pedro lo supiera, sin que él hubiera movido ni un solo dedo para que pasara, una empresa local que fabricaba muebles para escuelas perdió de golpe a su proveedor principal. Necesitaban con urgencia a alguien confiable, alguien que trabajara bien y que cumpliera los plazos. Y una señora, una clienta antigua a quien Pedro le había hecho una mesa años atrás, lo recomendó, sin que él se lo pidiera, sin que él lo supiera. Esa llamada que llegó a su teléfono unos días después no solo salvó su negocio, lo multiplicó. En los meses siguientes contrató ayudantes, amplió el espacio y comenzó a proveer a varias escuelas de la región. Y cuando la gente le preguntaba cómo lo había logrado, Pedro siempre respondía lo mismo, sonreía con esa tranquilidad que solo tienen los que han pasado por el fuego y sobrevivido, y decía, dejé de preocuparme y empecé a confiar. No fue magia, fue fe en acción. Ahora bien, sé lo que estás pensando. Lo sé porque yo también lo pensé cuando escuché esta historia por primera vez. Estás pensando, eso está muy bien para Pedro, pero mi situación es diferente, mi situación es más complicada, y puede que tengas razón en que los detalles son diferentes. Pero hay algo que no es diferente, y es la mecánica de lo que le pasó, porque lo que le pasó a Pedro no fue un golpe de suerte, fue el resultado de soltar algo que estaba bloqueando todo lo demás. Fue el resultado de dejar de usar toda su energía en pelear con lo que no podía controlar, para empezar a estar disponible para lo que sí podía recibir. Y aquí viene algo que necesito que entiendas bien, porque es quizás la cosa más importante que voy a decir hoy. La preocupación no es neutral. La preocupación no es simplemente un estado emocional que aparece y desaparece sin dejar rastro. La preocupación consume energía que necesitas para pensar con claridad, consume espacio mental que necesitas para ver las oportunidades cuando pasan frente a ti, consume el tiempo presente, el único que realmente tienes, para hacerte vivir en un futuro que todavía no existe. Es como intentar escuchar música con la radio llena de estática. No puedes disfrutar nada porque el ruido no te deja. Pero cuando confías, cuando de verdad sueltas esa necesidad de controlar cada resultado, algo cambia dentro de ti que es difícil de explicar con palabras, pero que cualquiera que lo haya vivido reconoce de inmediato. La mente se despeja, la respiración se vuelve más profunda. Empiezas a notar cosas que antes no veías porque estabas demasiado ocupado mirando lo que te preocupaba. Empiezas a tener ideas, a reconocer personas, a ver puertas que siempre estuvieron ahí pero que tu ansiedad no te dejaba ver. Y todo esto me lleva a algo que pasó en el momento más oscuro de la historia que conocemos, el Viernes Santo. Piensa en lo que vivieron ese día las personas que amaban a Jesús. No estoy hablando en abstracto, estoy hablando de hombres y mujeres reales que lo habían dejado todo para seguirlo, que habían abandonado sus trabajos, sus casas, sus rutinas, que habían apostado su vida entera a creer que algo grande estaba pasando. Y ese viernes, cuando lo vieron morir en esa cruz, en ese momento de máxima oscuridad y silencio, todos sus planes se derrumbaron. Todo lo que creían que sabían sobre cómo iban a salir las cosas quedó destruido en cuestión de horas. Y sin embargo, ese era exactamente el plan, no el plan que ellos habían imaginado, no el plan que hubieran diseñado ellos si les hubieran preguntado, sino el plan perfecto, el que abría la puerta a algo que ninguno de ellos había podido siquiera imaginar. 3 días después todo cambió. Pero el Viernes Santo nadie podía verlo. El Viernes Santo, desde adentro del dolor, era imposible creer que algo bueno podía venir. Y yo sé que hay momentos en tu vida en que tú también estás en ese Viernes Santo personal, ese momento donde todo lo que habías construido parece haberse ido, donde la persona en quien más confiabas te falló de una manera que todavía duele, donde el médico te dijo algo que no querías escuchar, donde el dinero no alcanza y no sabes cómo vas a llegar al final del mes, donde te quedaste sin trabajo después de años de esfuerzo, donde la relación que creías que era para toda la vida se terminó sin que pudieras evitarlo. Ese es tu Viernes Santo, y yo sé que desde adentro de ese momento es casi imposible creer que viene un domingo, pero viene, siempre viene. Permíteme presentarte a otra persona. Su nombre era Juan, y la historia de Juan me marcó de una manera diferente a la de Pedro, porque Juan no era dueño de su negocio, Juan era empleado, era conductor de transporte. Un hombre sencillo que durante más de 15 años se levantó antes de que saliera el sol, manejó largas horas por carreteras solitarias y siempre cumplió con más de lo que le pedían. Su meta era simple, ahorrar suficiente para darle a sus hijos las oportunidades que él nunca tuvo. No quería riqueza, quería estabilidad, quería mirar a sus hijos a los ojos y saber que hizo todo lo que pudo. Un día, sin ninguna señal que lo preparara, la empresa cerró, quebró de la noche a la mañana.
junto con cientos de compañeros que como él habían dado lo mejor de sí durante años, se quedó sin trabajo, sin ingresos y con una lista de cuentas que no se iban a detener solo porque su situación había cambiado. Las deudas no saben de crisis, las deudas siguen llegando. Durante semanas, Juan se despertaba y miraba el techo de su cuarto. Y esa pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento empezó a instalarse en su cabeza. ¿Por qué a mí? He sido honesto, he trabajado duro, he sido responsable. No merezco esto. Y lo más pesado no era la falta de dinero. Lo más pesado era esa sensación de que había hecho todo bien y aún así las cosas habían salido mal. Esa injusticia que se siente en el estómago y que no se va con nada. Cada noche se arrodillaba junto a su cama y oraba, pero sentía que sus palabras rebotaban en el techo y no llegaban a ninguna parte. Y eso es lo más difícil, ¿verdad? No es solo la crisis, es orar en medio de la crisis y sentir silencio. Es confiar cuando todo a tu alrededor te dice que no hay razón para confiar. Pensó en vender su camioneta, la única herramienta que le quedaba. Pensó en mudarse a otra ciudad. Incluso pensó, y esto es importante que lo diga porque quizás tú también lo has pensado, pensó en rendirse, en soltar todo y dejar de luchar. Porque cuando el cansancio se acumula suficiente, rendirse empieza a parecerse a descansar. Pero una mañana, mientras caminaba sin rumbo por su barrio, sin saber a dónde ir ni qué hacer, vio a una señora mayor que intentaba mover unas cajas muy pesadas de su cochera hacia adentro de su casa. Y Juan, sin pensarlo, sin calcular si tenía tiempo o energía para eso, simplemente corrió a ayudarla. Pasó media hora cargando cajas, conversando, sonriendo, y cuando terminaron la señora lo miró con los ojos llenos de lágrimas y le dijo algo que Juan no olvidaría por el resto de su vida. Le dijo: Dios nunca llega tarde, hijo, solo está esperando que tú confíes. Esa frase tan simple lo golpeó como si alguien le hubiera prendido una luz en la oscuridad. Juan volvió a su casa caminando más despacio, pensativo, y esa noche, por primera vez en semanas, no se arrodilló para pedir, se arrodilló para soltar, y dijo en voz alta, con la voz serena pero llena de fe genuina: Dios, no entiendo qué estás haciendo con mi vida, no entiendo por qué permitiste que esto pasara, pero confío en que tienes un propósito. Confío en que no me has abandonado. Esa noche durmió profundo por primera vez desde que había perdido el trabajo. No porque sus problemas hubieran desaparecido. Las deudas seguían ahí, la incertidumbre seguía ahí. Pero algo en él había cambiado. Había soltado el peso que estaba cargando solo. Y eso le devolvió algo que no sabía que había perdido. Le devolvió la paz. Al día siguiente, revisando su teléfono casi sin esperar nada, vio un mensaje de un amigo que tenía una pequeña empresa de mudanzas y que necesitaba ayuda urgente para un trabajo grande. Juan aceptó sin dudar, pensó que sería algo temporal, un ingreso para salir del paso. Pero ese día, mientras cargaba muebles y hablaba con clientes y manejaba por la ciudad, algo se despertó en él. Recordó cuánto le gustaba conducir, lo mucho que disfrutaba conocer gente nueva, la satisfacción profunda de ayudar a otros a trasladarse, a empezar una nueva etapa. Y de repente, como una chispa que se convierte en llama, una idea empezó a formarse en su mente. ¿Y si empiezo mi propio negocio de mudanzas? Con los pocos ahorros que le quedaban, compró algunos materiales básicos, limpió su camioneta hasta dejarla brillando y colocó un cartel escrito a mano que decía: Servicio de mudanzas con confianza y cuidado. Los primeros días no sonó el teléfono, ni una llamada. Pero Juan seguía levantándose temprano, seguía orando, seguía repitiendo en voz alta esa nueva forma de ver su situación. Dios, si este es tu plan para mí, guíame, ábreme las puertas. Y las puertas se abrieron, primero una familia pequeña, luego otra más. Cada cliente que recibía el servicio de Juan quedaba tan satisfecho con su trato, con su cuidado, con esa honestidad que se notaba en cada cosa que hacía, que lo recomendaban a todos sus conocidos. En 3 meses ya no trabajaba solo. Tenía 2 personas ayudándole y más encargos de los que podía aceptar. En menos de un año, lo que había comenzado como una idea desesperada en el peor momento de su vida se había convertido en una empresa estable, en crecimiento y llena de propósito. Y cuando la gente le preguntaba cómo lo había logrado, Juan siempre respondía lo mismo que Pedro, con esa calma que solo tienen los que han confiado en medio de la tormenta. Decía: dejé de preocuparme y comencé a confiar. No fue fácil. Hubo días en que quise tirar todo a la basura. Pero cada vez que la preocupación quería volver, recordaba aquella frase de la señora: Dios nunca llega tarde. Y aquí hay algo que quiero que entiendas profundamente, porque es el corazón de todo lo que estoy compartiendo hoy. Lo que le pasó a Pedro, lo que le pasó a Juan, no fue que Dios los sacó de sus problemas de un día para otro. No fue que apareció una varita mágica y todo se resolvió sin esfuerzo. Lo que pasó fue algo diferente y mucho más poderoso. Cuando ellos soltaron el control, cuando dejaron de usar toda su energía en pelear con lo que no podían cambiar, quedaron disponibles para recibir lo que Dios ya estaba preparando. Las oportunidades siempre estuvieron ahí.
Pero la preocupación los tenía mirando hacia adentro de su propio miedo, y por eso no podían verlas. Tú también estás haciendo eso. Quizás en este momento tu mente está tan ocupada procesando lo que puede salir mal, que no está disponible para reconocer lo que ya está llegando. Las oportunidades no siempre llegan con luces y sirenas. A veces llegan disfrazadas de un mensaje casual de un amigo, a veces llegan en forma de una conversación con un desconocido. A veces llegan en el momento más inesperado, justo cuando habías decidido soltar y confiar. Déjame decirte algo sobre la preocupación que cambió mi perspectiva para siempre. La preocupación se parece mucho a una mecedora. Te mantiene en movimiento, te da la sensación de que estás haciendo algo, de que estás procesando, de que estás siendo responsable. Pero al final del día, sigues exactamente en el mismo lugar donde empezaste, solo que más cansado, solo que con menos esperanza. La preocupación no resuelve nada, no cambia ninguna circunstancia, no adelanta ningún proceso. Solo consume el presente para imaginar un futuro que en la mayoría de los casos nunca llega a ser tan malo como lo imaginaste. Y hay algo más que aprendí, algo que me tomó mucho tiempo entender. Cuando uno se preocupa mucho, cuando uno vive con esa tensión constante en el cuerpo y en la mente, empieza a tomar decisiones desde el miedo, y las decisiones que se toman desde el miedo casi nunca son las mejores. Son decisiones reactivas, son decisiones de supervivencia, son decisiones que buscan eliminar el dolor inmediato sin considerar el costo a largo plazo. Pero cuando uno confía, cuando uno actúa desde un lugar de paz genuina, aunque las circunstancias no hayan cambiado todavía, las decisiones son completamente diferentes. Son más claras, son más creativas, son más alineadas con lo que uno realmente quiere construir. Y esto me lleva directamente al Viernes Santo, porque ese día que para los seguidores de Jesús fue el peor de sus vidas, hay una lección que yo necesito que cargues contigo. Ese día nadie tomó decisiones buenas desde el miedo. Los discípulos se escondieron. Pedro negó que conocía a Jesús. Todos corrieron. Porque cuando el miedo toma el control, la primera reacción es protegerse, esconderse, escapar, pero hay una persona en esa historia que no escapó, que no se escondió, que se quedó, y fue María, la madre de Jesús, que no entendía lo que estaba pasando, que sufría más que nadie, pero que confió, que no abandonó, y esa confianza silenciosa, esa fe que no necesita entender para seguir presente, esa es la fe que hace milagros. No la fe ruidosa que declara todo perfecto cuando todo está roto, sino la fe quieta y firme que dice, no entiendo esto, me duele hasta lo más profundo, pero no me voy. Sigo aquí. Sigo confiando. ¿Cuántas veces has querido escapar de tu propio Viernes Santo? ¿Cuántas noches has querido que el problema simplemente desapareciera, que alguien viniera a resolver lo que tú no puedes resolver, que mañana amaneciera diferente sin que tuvieras que hacer nada difícil hoy? Yo lo he sentido también. Todos lo hemos sentido. Esa fatiga del que lleva demasiado tiempo luchando y todavía no ve resultados. Pero hay algo que quiero que sepas con toda certeza. El tiempo que llevas esperando no es tiempo perdido, es tiempo de preparación. Dios no trabaja con prisa. No trabaja en los mismos plazos que nosotros queremos, no tiene el mismo calendario que tú tienes pegado en la pared, pero trabaja con una precisión perfecta que a veces solo se entiende mirando hacia atrás. Y cuando miras hacia atrás desde la cima, desde ese lugar donde llegaste después de haber confiado en medio de la oscuridad, todo cobra un sentido que en el momento de la prueba era imposible ver. Hay una mujer cuya historia también me marcó profundamente. La conocí al final de una de mis conferencias. Se me acercó con lágrimas en los ojos, una señora de mediana edad que cargaba en su cara los años de una vida que no había sido fácil. Me dijo que había pasado toda su vida adulta preocupándose por todo, literalmente por todo. Si su hijo salía de casa, su mente ya estaba construyendo todos los accidentes posibles que podían pasarle. Si su esposo se demoraba en llegar del trabajo, ya estaba imaginando lo peor. Si veía una noticia mala en la televisión, su primer pensamiento era que eso les iba a pasar a ellos. Vivía con el estómago apretado todos los días, con esa tensión constante en el pecho que no la dejaba disfrutar de nada. Le pregunté con mucha calma, ¿y qué ganaste con preocuparte tanto durante todos esos años? Bajó la mirada, se quedó unos segundos en silencio, y después respondió con una honestidad que me llegó al alma. Dijo, nada, absolutamente nada, solo perdí mi paz. Perdí años de mi vida que no vuelven. Esa respuesta se quedó conmigo para siempre, porque en 4 palabras ella resumió algo que millones de personas viven sin darse cuenta. La preocupación no tiene ningún retorno, no hay ningún beneficio real al otro lado de preocuparse, solo pérdida, solo desgaste. Solo tiempo presente que se consume en imaginar un futuro que no existe. Desde esa conferencia, cada vez que ella sentía que su mente quería volver al ciclo de la preocupación, empezó a repetir una frase que se convirtió en su ancla. Una frase simple, sin palabras complicadas, sin grandes teorías. Solo, confío en Dios, y eso es suficiente. Al principio le costó.
Su mente estaba entrenada para preocuparse. Era como un hábito tan arraigado que cambiar la dirección sentía innatural, incómodo, pero con práctica diaria, con constancia, su vida empezó a cambiar. Empezó a dormir mejor, a sonreír más, a estar presente en los momentos que antes se perdía porque estaba dentro de su propia cabeza. Y su familia lo notó. Sus hijos notaron a una madre diferente, su esposo notó a una compañera más presente, más tranquila, más amorosa. La fe no le quitó los problemas. Eso nunca pasa. Los problemas siguieron existiendo, pero ella los enfrentaba ahora con una actitud completamente diferente, con la certeza de que no estaba sola en ellos. Y ahora quiero ser muy directo contigo, muy específico, porque he notado que cuando se habla de confiar en Dios, muchas personas caen en un error que los tiene atrapados sin que se den cuenta. El error de pensar que confiar significa quedarse quieto, cruzarse de brazos, esperar que las cosas cambien solas mientras uno permanece pasivo. Ese no es el tipo de fe del que estoy hablando. La fe que mueve montañas no es la fe que se sienta a ver cómo se mueven solas. Es la fe que se levanta cada mañana aunque no tenga todas las respuestas. Es la fe que da un paso aunque no vea todo el camino iluminado. Es la fe que actúa con todo lo que tiene hoy, aunque sea poco, aunque sea insuficiente, y confía en que Dios multiplicará ese esfuerzo. Cuando Juan puso ese cartel escrito a mano en su camioneta, no tenía ninguna garantía de que iba a funcionar. Cuando Pedro se arrodilló en su taller vacío, no sabía que esa misma semana iba a llegar una llamada que cambiaría su vida. La fe no funciona con garantías previas. La fe funciona al revés. Primero confías, primero actúas, y después el camino aparece. Si hoy estás buscando trabajo, no te quedes en casa mirando el techo esperando que el empleo te llame. Levántate temprano. Arréglate como si fueras a una entrevista aunque no tengas ninguna ese día. Revisa tu currículum. Habla con personas. Muévete. Toca puertas. Dios no puede guiar un barco que está anclado, Él dirige a los que están en movimiento. Si estás pasando por un problema de salud, confía pero también cuida tu cuerpo con todo lo que tienes. Sigue el tratamiento, aliméntate bien, descansa lo necesario, rodéate de personas que te nutran. Dios puede obrar a través de un médico, de un cambio de hábito, de una persona que aparece en el momento justo con las palabras correctas. No pongas a Dios en una caja, no le digas cómo tiene que ayudarte, solo confía en que encontrará la manera. Si estás enfrentando una crisis económica, siéntate con calma y haz un plan, no para controlarlo todo, para hacer tu parte con lo que tienes. Aprende a manejar mejor lo que entra, reduce lo que sobra, busca una nueva fuente de ingresos aunque sea pequeña. A veces la escasez no es un castigo. A veces es la lección más dura pero más valiosa que te enseña a construir sobre bases más sólidas. Y aquí hay algo crucial que yo tardé muchos años en entender. Dios no quiere verte sufriendo, nunca, pero a veces permite que atravieses el desierto no para castigarte sino porque el desierto tiene algo que los jardines no pueden enseñarte. El desierto te enseña de qué estás hecho. El desierto te muestra que tienes más dentro de ti de lo que creías. El desierto te prepara para valorar el agua cuando llega, y siempre llega. El Viernes Santo fue el desierto más oscuro que esa historia tuvo. Fue el momento donde todo parecía terminado, donde el silencio de Dios era ensordecedor, donde los que creían no entendían nada de lo que estaba pasando. Y 3 días después llegó la resurrección. La mayor victoria que el mundo ha conocido. Salida del momento que parecía la mayor derrota. Tu desierto también tiene una salida, tu Viernes Santo también tiene un domingo. No lo puedes ver todavía desde donde estás, pero está ahí, ya está siendo preparado mientras tú lees esto. Déjame darte 3 pasos concretos que puedes empezar a aplicar desde hoy mismo. No son teorías, son cosas prácticas que yo mismo he usado y que he visto usar a personas que lo tenían todo en contra y que salieron adelante. El primer paso es este. Habla menos del problema y ora más. Cada vez que abres la boca para describir lo mal que están las cosas, para repetir el mismo problema una y otra vez, le estás dando más poder a ese problema. Lo estás alimentando, lo estás haciendo crecer en tu mente y en tu energía. No te digo que finjas que todo está bien, no se trata de eso, sé honesto contigo mismo y con Dios, pero en lugar de gastarte contándole a todo el mundo lo que no funciona, habla con Dios, entréguele el peso, cuéntale lo que sientes, no con fórmulas bonitas, con la verdad, con las palabras que tienes. Eso alivia de una manera que ninguna conversación humana puede replicar. El segundo paso es hacer lo que puedas con lo que tienes hoy. No esperes a tener todo resuelto para empezar a moverte, no esperes a tener el plan perfecto, el capital suficiente, las condiciones ideales, eso nunca llega. Da el paso que puedes dar hoy, aunque sea pequeño. Aunque parezca insignificante, Dios multiplica el esfuerzo que se hace con fe, así como multiplicó los panes y los peces, así multiplica lo que tú pones en sus manos aunque parezca poco. El tercer paso es agradecer incluso por lo que no entiendes.
Sé que esto suena difícil, sé que cuando estás en medio del dolor lo último que quieres es dar gracias por algo, pero hay un poder enorme en agradecerle a Dios en medio de la prueba. No porque la prueba sea agradable, sino porque estás declarando con tu actitud que confías en que Él tiene el control aunque tus ojos no lo perciban. Y esa declaración, hecha desde adentro de la dificultad, mueve cosas que no puedes ver, abre puertas que todavía no sabes que existen. Hay algo que también quiero que consideres con mucha atención. La gratitud y la preocupación no pueden coexistir en el mismo espacio al mismo tiempo. Es físicamente imposible. Tu mente no puede estar agradecida y angustiada simultáneamente. Cuando enfocas tu atención en lo que sí tienes, en lo que sí está bien, en lo que sí ha llegado a tu vida, aunque parezca pequeño, tu mente cambia de frecuencia. Deja de estar sintonizada en el canal de la escasez y empieza a sintonizar el canal de la abundancia. Y cuando tu mente cambia de frecuencia, lo que percibes cambia. Las oportunidades que antes no veías empiezan a aparecer, las personas correctas empiezan a cruzarse en tu camino, las ideas que necesitabas empiezan a llegar. Agradece por el techo que te cobija aunque no sea el techo que soñaste. Agradece por la comida aunque no sea la abundancia que deseas. Agradece por las personas que te quieren aunque sean pocas. Agradece por las lecciones que has aprendido aunque hayan dolido. Agradece por el hecho de que todavía estás aquí, todavía en pie, todavía con la posibilidad de que todo cambie, porque mientras estés aquí la historia no ha terminado. Quiero que recuerdes algo que es fundamental. Confiar en Dios no garantiza que no tendrás problemas. Si alguien te dice eso, te está mintiendo. El Viernes Santo existió, el desierto existió, la tormenta existió. Lo que cambia cuando confías no son las circunstancias externas, al menos no de inmediato. Lo que cambia eres tú, tu manera de pararte frente a lo que viene, tu capacidad de mantener la claridad cuando todo a tu alrededor está confuso. Tu habilidad de seguir dando pasos cuando tus emociones te dicen que te detengas. Y desde esa posición diferente, desde esa fortaleza interior que solo da la fe verdadera, las circunstancias también comienzan a cambiar, porque tú cambias la forma en que interactúas con el mundo, cambias las decisiones que tomas, cambias las energías que proyectas, y el mundo responde diferente a alguien que camina con fe que a alguien que camina con miedo. Hay algo que yo mismo practiqué durante uno de los periodos más difíciles de mi vida. Tomaba una hoja de papel y escribía todo lo que me preocupaba, con detalle, sin filtro, lo sacaba de mi cabeza y lo ponía en papel para que dejara de dar vueltas solo dentro de mí. Y al lado de cada cosa que escribía, anotaba estas palabras: esto lo entrego en manos de Dios, y lo hacía con intención real. No como un ejercicio mecánico, con el corazón abierto consciente de lo que estaba declarando, que ese problema, esa preocupación, ese miedo, dejaba de ser solo mío para convertirse en algo que cargaba con alguien infinitamente más capaz que yo. El alivio que eso producía era físico, no espiritual solamente, físico. Los hombros se relajaban, la mandíbula se destensaba, la respiración se hacía más profunda. Y en los días que seguían, las soluciones empezaban a llegar de maneras que yo nunca habría imaginado. Una idea en la ducha, una llamada inesperada, una conversación que abría una puerta. No porque yo hubiera hecho algo brillante, sino porque había soltado el control suficiente como para estar disponible para lo que ya estaba viniendo. Y hoy, que es Viernes Santo, que es el día en que recordamos el momento más oscuro de la historia antes de su mayor milagro, quiero que hagas algo específico. Quiero que pienses en el problema más grande que tienes ahora mismo, el que más te quita el sueño, el que más pesa, el que más has intentado resolver con tus propias fuerzas sin encontrar la salida. Quiero que lo mires de frente y que digas en voz alta, con la voz que tengas, aunque sea temblorosa, aunque no te salgan las palabras: no sé cómo va a resolverse esto, pero confío en que Dios tiene un plan, y ese plan es mejor de lo que yo podría imaginar. Esa frase, dicha con honestidad desde adentro del dolor, es fe real. No es la fe de los que dicen que todo está bien cuando todo está roto. Es la fe que dice: todo está roto y aún así confío. Esa es la fe que mueve montañas, esa es la fe que resucita lo que parecía muerto. Esa es la fe del Viernes Santo, porque el Viernes Santo no era el final, era la condición necesaria para que el domingo fuera posible. Sin el viernes no hay domingo. Sin la oscuridad, la luz no tiene contra qué brillar. Sin el proceso doloroso, la transformación no ocurre. Y tu proceso, por más que duela, por más que parezca interminable, también tiene su domingo, también tiene su momento de resurrección. Quiero darte una última imagen que se quedó grabada en mi memoria y que espero que se quede en la tuya también. Piensa en una semilla enterrada en la tierra. Está completamente a oscuras. No puede ver nada, no puede saber si está en el lugar correcto, no puede saber cuánto tiempo va a tardar. Solo sabe que tiene que seguir empujando hacia arriba aunque no vea la luz todavía. Y si alguien la desenterrara en el momento en que está en ese proceso, parecería que no está pasando nada. Parecería que está quieta, inmóvil, sin resultado.
Pero adentro, invisible para todos, se está construyendo la raíz que va a sostener todo lo que viene. Se está preparando la estructura que va a soportar el peso de la flor. Así es también lo que Dios está haciendo contigo en este momento. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque todo parezca quieto y sin movimiento, por dentro, en lo invisible, en lo que tus ojos no pueden percibir, se está construyendo algo. Se está formando la raíz que va a sostener lo que viene. Se está preparando el terreno para el florecimiento que todavía no puedes imaginar. Así que no te desesperes porque todavía no ves los resultados. No te rindas porque el proceso está tardando más de lo que querías. No te convengas de que porque hoy es Viernes Santo, siempre va a ser Viernes Santo. Porque el domingo viene, siempre viene para los que confían. Siempre llega para los que no se rinden. Siempre amanece para los que decidieron quedarse aunque la noche fuera muy larga. No camines solo en esto. No cargues el peso de tu preocupación como si fuera tu responsabilidad exclusiva hacerlo. Hay una presencia que nunca te ha abandonado, que estuvo contigo en los momentos más oscuros que ya viviste y que está contigo ahora mismo mientras lees esto. Esa presencia no necesita que lo tengas todo claro, no necesita que seas perfecto, no necesita que nunca dudes o que nunca tengas miedo. Solo necesita que sigas, que des un paso más, que confíes un poco más. Hoy, en este Viernes Santo, te invito a tomar una decisión. Una sola decisión que puede marcar el antes y el después en tu historia, la decisión de soltar la preocupación, de soltarla de verdad, no de fingir que no existe, no de ignorar los problemas reales que tienes, sino de dejar de cargar solo con ellos, de entregarlos a quien puede hacer con ellos lo que tú no puedes. Di en voz alta, hoy suelto la preocupación y confío en el plan que ya está preparado para mí, no porque todo esté resuelto, sino porque no estás solo. No porque el camino sea claro, sino porque hay alguien que lo ve completo cuando tú solo ves el siguiente paso. No porque sea fácil, sino porque es lo único que realmente funciona cuando todo lo demás ha fallado. Confiar en Dios es la decisión más valiente que puedes tomar. Más valiente que seguir peleando solo. Más valiente que seguir controlando todo. Más valiente que seguir cargando ese peso que no te corresponde cargar solo. Y cuando el domingo llegue, cuando mires atrás desde el lugar donde estarás después de haber confiado en medio de tu Viernes Santo, vas a entender todo. Cada silencio, cada espera, cada momento en que sentiste que Dios no respondía. Todo va a tener un sentido tan claro, tan perfecto, tan hermoso, que vas a saber con una certeza profunda que nunca estuviste solo, que cada paso estuvo guiado, que cada prueba tuvo un propósito, que cada lágrima fue contada, que todo, absolutamente todo, formaba parte de un plan más grande del que podrías haber imaginado. Sigue caminando, sigue creyendo, sigue confiando, porque tu domingo está llegando. Y cuando llegue, y llegará, vas a decir lo mismo que dijeron Pedro y Juan y esa mujer y millones de personas que confiaron en sus momentos más oscuros. Vas a decir, dejé de preocuparme y empecé a confiar. Y fue lo mejor que hice en mi vida.